Hola, aquí voy a hablar de la época de Nixon, Estados Unidos. De partida, para tener en cuenta, digamos, Lyndon B. Johnson se desentiende tras la guerra de Vietnam, 25 mil millones de dólares, digamos. Nixon la redujo a 3 mil millones de dólares. Exactamente, Humphrey fue un jefe político, exactamente, vamos a ver acá, político, estadounidense, estadounidense, exactamente, era claramente el que iba a ir a la Casa Blanca y sale ahí, exactamente para que ustedes vean, digamos, aquí está, claramente, aquí la cámara no me deja ver tanto, digamos, farmacéutico y ex vicepresidente de los Estados Unidos, farmacéutico y ex vicepresidente de Estados Unidos, que Lyndon B. Johnson no le dio el apoyo, digamos, exactamente, no le dio el apoyo a Lyndon B. Johnson, digamos, cuando a Humphrey, digamos, y otro candidato que era Wallace. Y Vietnam, exactamente, nos vamos a Vietnam, exactamente, Vietnam, ahí apareció un grupo de música que me gusta, Vietnam, exactamente, Vietnam, y nos vamos a Vietnam. Claramente se hizo el pacto de Hanoi, y lo que es el pacto de Hanoi, que antes estaba dividido por el paralelo 17 de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. La historia de Vietnam ya la conté en otro video. Vietnam, se hace el pacto de Hanoi, exactamente. También los portaaviones se mantienen, digamos, se mantienen en los portaaviones, digamos. Está la base de Da Nang, Da Nang, exactamente. Y nos vamos a Da Nang, como base militar estadounidense, Da Nang. Claramente ahí la pueden ver, Da Nang, está ahí. Da Nang, exactamente, y permite a los portaaviones norteamericanos, digamos, estar ahí en Tailandia, digamos, y claramente los portaaviones y el pacto de Hanoi, exactamente, pacto de Hanoi, pacto de Hanoi, y está el pacto de Hanoi, claramente aquí sale la Convención de Naciones Unidas, si delincuencia, pacto de Hanoi, fue firmado, no, pacto de Hanoi, pacto de Hanoi, pacto de Hanoi Nixon, digamos. Nixon, exactamente, que hizo el pacto de Hanoi. Y más allá aquí, el pacto de Hanoi Nixon se refiere al acuerdo de paz de París, firmados el 27 de enero de 1963. Pusieron fin a la participación directa de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Claramente, en el pacto de Hanoi se permitía a los portaaviones estadounidenses en la zona marítima de vietnamita y las bases, digamos, de Tailandia, digamos, y tenemos a Da Nang, digamos, y de acercamiento de Estados Unidos a China. Claramente, si tú te ves aquí, Yunnan no es tan chino, digamos, no es tan, digamos, de carácter étnico, digamos, de lo que se puede encontrar tú en Henan, Hubei, exactamente, o Heilongjiang, cerca de China, que son más los Jurchen, digamos, los que están en Heilongjiang, exactamente, Heilongjiang, exactamente, Heilongjiang. Y Heilongjiang, que claramente estamos al lado de Corea del Norte, que está dividido por el paralelo 38, digamos. Y esto no es China, digamos, lo que vamos a hablar, pero el acercamiento de Nixon a China, Heilongjiang, digamos, a ese que península de Kamchatka, digamos, Heilongjiang, al lado de Corea del Norte, digamos, está el Juchen, exactamente. Y nos vamos ahora al pacto de Hanoi y exactamente, tras derrotar a Humphrey, exactamente, y a Wallace. Claramente lo que tenemos en cuenta es que ahora se han filtrado unos archivos donde Kissinger, Kissinger le dice a Nixon que Kissinger, estadista y ex secretario de Estados Unidos, digamos, Kissinger, exactamente, Henry Kissinger, Henry Kissinger, biografía, servicio militar, carrera política, Kissinger, consejero de Seguridad Nacional. Kissinger le dice que no es bueno que se filtren los asuntos, digamos, de Estado, digamos, a la opinión popular, digamos, lo cual claramente eso provoca que en el fondo claramente no puede negociar bien con los chinos y los rusos, digamos, si está la opinión popular, digamos, y se filtran documentos de secreto de Estado, digamos, por lo cual Ehrlich, exactamente, Ehrlich, Nixon, digamos, vamos acá, Ehrlich Nixon,
Ellis Nixon, John Erickman, el principal asesor de asuntos internos del presidente estadounidense Richard Nixon, claramente Ehrlichman, exactamente Ehrlichman, 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 eh, Ehrlichman, aquí tenemos que Ehrlichman, yo fue abogado de político autor estadounidense, fue el principal asesor de asuntos internos del presidente de Estados Unidos. ¿Quién fue Ehrlichman? ¿Quién fue ¿quién fue Ehrlichman? Claramente aquí tenemos que en el fondo, claramente no interesa, pero se allanó, digamos, eh, se allanó exactamente Ellsberg, claramente que era un funcionario. Daniel Ellsberg fue un analista estadounidense de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que mientras trabajaba en la corporación RAND dio lugar a una polémica política cuando filtró al New York Times y a otros. Claramente el Washington Post le hacía propaganda sucia a Nixon, digamos, y también se allanó el Wall Street, que le decían a los fontaneros, digamos, porque una persona se enteró que trabajaba alguien ahí del departamento que no sé, de la filtración de secretos de Estado de Estados Unidos, digamos, y claramente era fontanero, digamos, y pedía que en una carta volviese al ramo familiar, digamos, de decirse al fontanero, digamos, y después la reunión Cox, exactamente Cox, Watergate, para poder tener, digamos, tener la grabación de la Casa Blanca, Watergate, el Watergate, exactamente, Watergate, exactamente, Cox, Watergate, claramente Cox, Watergate, Kennedy como fiscal especial durante el escándalo de Watergate a lo largo de aquí fue fiscal especial independiente encargado de investigaciones del escándalo de Watergate entre mayo y octubre de 1973, lo cual su exigencia a Nixon de entregar la cinta grabada a la casa provocó la masacre el sábado por la noche. Claro, consiguió las cámaras, consiguió el proceso, digamos, pero claramente Richard Nixon después lo echó y tenemos que en el fondo en Watergate, digamos que un departamento de Estados Unidos, digamos Watergate, exactamente, Watergate, ubicarlo en el mapa Watergate, United Kingdom, no, digamos, Watergate, United States, digamos. Se allanó se allanó el Watergate, digamos, y vamos a buscarlo aquí. Watergate, 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 allanado, exactamente, allanado, Watergate allanado, y aquí está el evento de Watergate, 17 de julio de 1972, cuando 5 hombres fueron arrestados por intentar robar y colocar escuchas telefónicas en la sede del Comité Nacional Demócrata, Washington DC. Entonces vamos a poner aquí en el fondo Watergate, 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 Washington DC, exactamente, Washington DC, Watergate, Washington DC. No nos interesa Virginia, Washington DC, digamos, Watergate, Washington DC, USA. Claramente aquí estamos, aquí este es el lugar donde se allanó Watergate, Washington DC, que fue claramente lo que pude buscar. Y claramente aquí está el Watergate en Washington DC. Se allanó Partido Demócrata, digamos, pero claramente era para evitar las filtraciones, digamos, y que no se vea como débil Estados Unidos frente a Rusia y China, que no podía gobernar su asunto interno. Ya está Watergate, exactamente. Y quien llevó al proceso, digamos, fue exactamente Sirica, digamos. Sirica, digamos. Sirica hizo todo lo que un juez punitivo, digamos, haría. Y claramente hizo que todo esto, John Sirica está aquí. John Sirica, vamos a verlo más bien en la cámara. John Joseph Sirica fue un juez principal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, donde se hizo famoso por el papel que desempeñó como juez principal en el escándalo de Watergate. Incluso dio cadena perpetua provisional para que los testigos sean delación compensada, digamos, o delación.
para poder ver el caso, digamos, y Nixon, digamos, después renuncia al verse acorralado, digamos, pero realmente no hubo nada, simplemente quería que no se filtraran los documentos de la opinión pública para claramente tener una relación seria con Rusia-China, digamos, tuvo un acercamiento con China, y Nixon, digamos, está aquí, digamos, Richard Nixon, 37º presidente de Estados Unidos, 1969-1964, y lo indulta Gerald Ford, digamos, Gerald Ford lo indulta, Gerald Ford lo indulta, Gerald Ford lo indulta, y claramente Gerald Ford aquí 1913 a 2006, y claramente estoy poniendo todo lo que sé, digamos, Conali, Texas, digamos, que a reemplazarlo por Conali, Texas, digamos, que Conali, Texas, digamos, fue herido de bala en el atentado a John Fitzgerald Kennedy, digamos, y yo con Ale Texas, digamos, atentado, digamos. Claramente no fue el atentado para él, sino para John Kennedy, digamos. IA, digamos, voy a poner acá. IA, 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 sobrevivió el gobernador Conale al tiroteo. Entonces Conale escuchó el tercer y último disparo que de salpicó de sangre y el tejido cerebral sobre los pasajes del auto sufrió una fractura de la quinta costilla, un pulmón perforado, una muñeca destrozada y una bala alojada en la pierna en el tiroteo. Esto fue en la muerte de John Fitzgerald Kennedy o Jack Kennedy, que ya hizo otro video de él, en la calle Elm. Claramente se quería poner a Connally, pero no se pudo. En la calle Elm, Elm, Dallas, vamos a poner acá, porque fue en Texas, Dallas, en Dallas, y fue en este lugarcito, digamos, en Elm, exactamente, y el Dallas, Deep Elm, eh, el, el Dallas, exactamente. Aquí tiene que ser aquí, el Street. Aquí en el Street fue el tiroteo que se hizo contra John Fitzgerald Kennedy, digamos, pero quien al final ganó fue el candidato, digamos, Gerald Ford, digamos, que indultó a Nixon. Y ahí tenemos el Watergate, que simplemente intentó mantener los secretos de Estado, y Gerald Ford, que es el octavo presidente de carácter republicano, y él intentó mantener, digamos, Nixon, digamos, los secretos de Estado, pero bueno, realmente el Watergate no fue nada más que una filtración, digamos, y una torpeza, digamos, de el allanamiento a esa zona de Watergate, digamos, pero para controlar los secretos de Estado, digamos, para la confianza entre China y Rusia en una época tan importante como la Guerra Fría, donde claramente Siria y Egipto, digamos, Siria y Egipto exactamente estaban contra Israel, digamos, en la guerra del Yom Kippur, que después 50 años más tarde, ahora la estamos sufriendo todavía en 2023, en lo que realmente Israel, en lo que fue 1973, el Yom Kippur, exactamente Yom Kippur, exactamente guerra del Yom Kippur, Yom Yom Kippur, la guerra del Yom Kippur. Y yo soy chileno y ocurrió el golpe de Estado en 1963 en Chile, digamos, contra Salvador Allende. Y ahí está la guerra del Yom Kippur, la pueden ver. La guerra del Yom Kippur, del ataque por sorpresa a la remontada israelí. Bueno, sería eso. Redujo el gasto militar de los 25 millones de dólares de Lyndon B. Johnson a 3 millones de dólares en Vietnam, y hizo el tratado de Hanoi, digamos, exactamente, donde donde claramente los portaaviones norteamericanos podían pasar por Vietnam, exactamente, Vietnam, Vietnam, y las bases militares, digamos, se mantenían, digamos, bases militares se mantenían, por ejemplo, la que les mostré de Da Nang, exactamente, se mantenían, y con eso puso fin a la guerra hasta que en 1975 se retira el último efectivo estadounidense y tropa estadounidense, y ahí está Da Nang, exactamente, Da Nang, lo pueden ver ahí.
Da Nang. Da Nang. Que esté muy bien, gracias por informarse conmigo. Que estén bien, un gusto, un abrazo.